Questlandia, el juego de rol. Questlandia lanzó su campaña de mecenazgo que fue exitosa y pudo publicar su juego de rol, allá por el lejano año del 2014. Este pequeño manual parecen reglas rápidas, al contar solo con apenas 50 páginas, pero es el manual completo. Comencemos por la portada. Esta es la versión digital y nos muestra una escena a colores que nos promete aventuras. En primer plano, vemos la silueta de un joven con su tortuga montura, parados en una saliente, contemplando un asentamiento en ambos lados de un serpenteante río, resguardado por un gigante peñasco. Además, podemos ver estas pequeñas máquinas voladoras, globos aerostáticos. ¿Serán para transporte, escape o máquinas de guerra? El arte es apenas bueno. El interior es a blanco y negro, con pocas imágenes, que van de malas a apenas buenas. En su primer capítulo, nos habla sobre los fundamentales, que no es otra cosa más que los conceptos y términos del juego. Aquí nos habla brevemente sobre los personajes. La ambientación que debemos resaltar, todos los jugadores crean un reino y mundos únicos, es decir, no es solo la tarea del narrador. A continuación, nos da una breve explicación de cómo jugar un juego de rol, explicando que cada jugador tomará el rol de un solo personaje. La explicación es muy simple, pero cumple su cometido. Después nos habla sobre lo que necesitaremos para jugar. Jugadores. Se necesitan de 3 a 5. Y nos dice que si tenemos 5 jugadores, podríamos jugar una aventura larga. Tiempo. Questlandia toma alrededor de 4 horas. El juego puede ser jugado en un solo día o separado en varias sesiones cortas. También nos recomienda tener comida y bebida. Además nos dice que podríamos jugar un juego más corto usando la variante de 2 rondas, que encontraremos en las últimas páginas del libro. Guía. En Questlandia no se necesita un narrador, pero es importante que por lo menos un jugador conozca las reglas y ayude a mantener el balance del juego. Si hay más de un jugador que las conozca, será mejor. Materiales. Dados. 12 dados de 6, 6 dados rojos y 6 blancos. Una baraja, aunque no especifica qué tipo de baraja. Por las imágenes sabemos que es una baraja inglesa. Fichas. Recomienda tener 2 colores contrastantes, como blancas y negras. Extrañamente no menciona sobre papel ni lápiz. Después nos dice que nuestro personaje deberá tener una meta personal. En el camino nos pueden pedir ayuda para salvar el reino o ayudar a compañeros a cumplir sus metas, pero debemos trabajar para cumplir la propia. En su siguiente capítulo, Reinos y Personajes, nos habla sobre la creación del reino y creación de personajes, lo que nos confirma sin lugar a dudas que no son reglas rápidas, a pesar del delgado manual. Aquí una pausa. En este capítulo nos dice que el manual se dividirá en 2 partes. La parte de la derecha serán las reglas y la parte de la izquierda será una transcripción de una aventura de 3 jugadores. En otras palabras, serán ejemplos de las reglas.
Así que con esto entramos a la creación del reino y el sistema de juego. Comienza por pedirnos establecer la ambición del reino. Esto es importante porque lo debemos registrar en la hoja de personaje. Y nos presenta esta tabla. Después, determinamos los problemas del reino. Para esto usaremos la baraja. La mezclaremos y sacaremos 6 cartas. Cada palo representa un problema. Y el número de cartas de cada palo representará la severidad del problema. Por ejemplo, obtenemos un 4 de corazones y un rey de corazones. Quiere decir que el reino tendrá problemas con enfermedades y salud. 2 cartas de corazones representan que el problema se está extendiendo, es más que una simple gripa. Después determinaremos cosas como las características del reino y sus normas. Las características son cosas como la geografía, topografía, clima y arquitectura. Las normas son las leyes y costumbres que definen la sociedad. Y nos presenta una mecánica algo llamativa, el poder del veto, que nos dice que todos los jugadores deben de estar de acuerdo en las características y normas. Si un jugador no quiere jugar en un reino, no tendrá por qué hacerlo. Cualquier jugador puede cambiar las características o normas puestas por otro jugador si lo hacen sentir incómodo. El poder del veto es no negociable y no debe de ser explicado. Ciertamente, esta regla es algo desastrosa y podría originar algunos desacuerdos y problemas entre jugadores. El lenguaje y el nombre del reino. Después debemos escoger el lenguaje que tendrá el reino y el nombre del propio reino. Después entramos a la fase de propiedad. En esta etapa, cada jugador recibirá una propiedad sobre un elemento del reino. La propiedad es un concepto importante en Questlandia y significa que cuando surja una pregunta sobre ese elemento, el jugador con la propiedad deberá contestar esa pregunta. Por ejemplo, una propiedad sería una norma sobre los festivales. Otra propiedad puede ser problemas, la hambruna del invierno. El jugador con esa propiedad contestará todas las preguntas relacionadas a esa propiedad, justo como lo haría el narrador sobre su historia. Historia del reino. Después de las propiedades, los jugadores deben tomar algunos minutos para crear una historia que conecte, de forma coherente, las normas, problemas y ambición, para de esta forma tener el trasfondo del reino. Siguiente parte nos presenta la creación de personaje. Vamos a necesitar la baraja una vez más. La mezclaremos y sacaremos una carta por jugador más una extra. Por cada carta tiraremos un D6 y lo pondremos encima de la carta. Cada jugador tendrá una carta y un dado. La carta representa la identidad del personaje y el dado las motivaciones. El color de la carta nos dará la suerte inicial. Consultaremos las tablas correspondientes y anotaremos los resultados en una nota. Un jugador leerá las notas y cada jugador podrá escoger el personaje que más le guste. Si 2 jugadores escogen el mismo personaje, podrán hablar y decidir quién lo toma. Si no, lanzarán una moneda. Cuando tengas tu personaje, podrás comenzar a llenar su hoja de personaje, iniciando por el nombre, definir una característica física, 2 rasgos que podemos escoger de esta tabla y una debilidad que también podemos escoger de una tabla. Después debemos definir la meta personal, que debe de ser difícil de cumplir.
y nos da unos ejemplos como terminaré la guerra entre las tribus o revelaré la verdadera identidad de la reina o recobraré el amuleto de la torre encantada. Metas contradictorias. Es posible que dos o más jugadores tengan metas opuestas o en conflicto, como por ejemplo, convertirse en rey. Esto mejora la historia, pero si tu meta involucra directamente una acción en contra de otro jugador, como un duelo o matrimonio, ese jugador debe dar consentimiento. Conflicto, oposición, pruebas de habilidad y combate. Como nos dijo el manual al principio, no hay narrador. Entonces, los jugadores narran la historia por turnos, y si hay un PNJ en ella, los demás jugadores pueden tomarlos voluntariamente. Un mismo jugador podría tener varios PNJ. Cuando en la escena puesta por un jugador se involucra el personaje de otro, ese jugador siempre tendrá el control de su personaje, además del control de los otros PNJ. El jugador en turno se convierte en el protagonista de la historia y los demás en la oposición, es decir, se encargarán de darle obstáculos, pruebas y conflictos, etc. Pero esto no quiere decir que estén en su contra a cada paso que se da. Cuando el protagonista se enfrente a un conflicto, ya sea un obstáculo, una pelea, una discusión, incluso mover un objeto pesado, ambos bandos harán una tirada. La oposición tomará 3 de 6 rojos y el protagonista 2 de 6 blancos. Cada bando contará con dados extras si cumplen los requisitos. Se hará la tirada al mismo tiempo. La oposición separará los 3 mejores resultados de sus dados. El protagonista separará los 2 mejores. Y se enfrentarán. En el ejemplo que nos da el manual, la oposición hizo una tirada con 5 de 6 y el protagonista con 4 de 6. La oposición enfrenta un 6, 4 y 3. El protagonista solo el 6 y el 4. Pero el protagonista tiene la capacidad de mover sus dados para obtener un posible mejor resultado. Es decir, puede bajar sus 6 y 4 para enfrentar el 4 y el 3 de la oposición. Así, podrá ganar en 2 resultados. El protagonista narra sus victorias y la oposición narra las derrotas. Cuando la escena puesta por el protagonista termine, el jugador a su izquierda continuará. Questlandia trata de hacer rápida y ágil una sesión de juego, creando o ayudando a los jugadores a crear aventuras rápidas y cortas. Pero su mecánica de no tener narrador solo entorpecerá el flujo y el ritmo de la sesión, ya que no todos los jugadores son narradores o saben cómo llevar una historia. Incluso podría haber jugadores que no les guste ser el centro de atención, protagonizando su propia aventura. Y como ya sabemos, habrá jugadores que pongan obstáculos difíciles o muy tardados que hará que la sesión se detenga o se alargue. Questlandia, más que un juego de rol, parece un cuento colectivo, con algunas reglas y personajes definidos para jugadores. Quiso innovar con una mecánica sin narrador y aventuras cortas, pero crear el reino en sí puede tardar mucho tiempo de sesión. Questlandia, otro juego más de mecenazgo. Juégalo bajo tu propio riesgo. Roleros somos y en el camino andamos.